Mi marido pensó que todavía estaba bajo la anestesia después de la operación y llamó a su amante. Por fin perdió al bebé. Ahora nada nos impide estar juntos. En un mes pido el divorcio. No grité ni hice ningún escándalo. Simplemente grabé cada palabra en mi memoria. Y esperé 2 meses el momento justo. Bienvenidos y que disfruten. La conciencia regresaba despacio, como si alguien la jalara con cuidado desde el fondo de un pozo. Primero el olor. Cloro, antiséptico, algo dulzón del suero. Luego la luz a través de los párpados, demasiado blanca e indiferente. Luego el peso en la parte baja del vientre. Una presión sorda, persistente, desconocida. Y casi de inmediato, la comprensión. Antes de que pudiera recordar dónde estaba ni qué había pasado. Había perdido al bebé. Ese pensamiento llegó antes que todo lo demás, antes que los nombres, antes que los rostros, antes que cualquier palabra. No como una revelación, sino como algo que ya había ocurrido desde hacía tiempo y que simplemente esperaba a que ella despertara. Cerca de ella alguien hablaba en voz baja. Pablo reconoció su voz antes de poder abrir los ojos, hablaba con alguien junto a la puerta. No se distinguían las palabras, solo la entonación. Tranquila, práctica, como si estuviera discutiendo algo del trabajo. ¿Cómo puede estar tan tranquilo?, alcanzó a pensar, y con ese pensamiento se le apretó algo en el pecho. La puerta se abrió y se cerró. Luego pasos que se acercaban. Pablo se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Vale, me escuchas? Ella intentó responder, pero solo salió un gemido débil. Todo bien, no te esfuerces, dijo él con suavidad. Ya pasó todo. Los médicos dicen que estas cosas pasan, que el cuerpo simplemente no pudo. Una pausa breve. ¿Lo vamos a superar juntos, me oyes? Valeria no respondió. La anestesia la jalaba de vuelta hacia abajo y ella no se resistía. Era más fácil no resistirse. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió a escuchar. La voz de Pablo, pero diferente ahora. Más baja, con una entonación extraña que ella tardó en reconocer. Hablaba en el pasillo, casi junto a la puerta, y las palabras llegaban amortiguadas, como a través de varias capas de algodón. Por fin perdió al bebé, ya nada nos impide, en un mes pido el divorcio. Valeria intentó concentrarse, pero las palabras se difuminaban, no encontraban sentido. La anestesia producía imágenes extrañas, ella había leído que eso pasaba. Quizás simplemente confundió algo. Quizás él hablaba del trabajo, de algún proyecto. Quizás estaba dormida y era un sueño. ¿En un mes pido el divorcio? La oscuridad volvió a cubrirla y la pregunta quedó sin respuesta. A la mañana siguiente Pablo estaba sentado junto a la cama mirando algo en el teléfono. Cuando Valeria abrió los ojos, él enseguida lo guardó y se acercó a ella. Hola. ¿Cómo estás? Bien, dijo ella, aunque no era así en absoluto. Guardaron silencio unos minutos. Por la ventana se veía un cielo gris, del pasillo llegaban voces. Pablo, dijo ella al fin. Ayer estabas hablando con alguien. Por teléfono. Él no cambió de expresión. Sí, llamé a mamá. Le dije que estabas bien, ella estaba preocupada. No, después. Ya más tarde. Valeria calló, intentando atrapar algo que se le escapaba. Pablo la miró unos segundos, atento, con un leve gesto de sorpresa. Vale, te pusieron anestesia, dijo con calma. Después de la anestesia pasan esas cosas, las alucinaciones auditivas son una reacción normal. No llamé a nadie más. Le tomó la mano, y su palma estaba tibia. Ahora lo que necesitas es descansar, no angustiarte. Sí. Alucinación, se dijo ella. La anestesia. Acabas de perder a tu bebé, Valeria, tu mente ahora mismo hace lo que quiere. Asintió y cerró los ojos. Pero la frase no se fue. Se quedó en algún lugar al borde de su conciencia, pequeña y afilada, como una astilla bajo la piel. En casa todo estaba extrañamente silencioso. Valeria estaba recostada en el sofá, tapada con una manta, mirando el techo. El cuarto del bebé todavía no lo habían arreglado, solo habían comprado una cunita que antes estaba en el rincón del dormitorio dentro de su caja sin abrir. Valeria le había pedido a Pablo que la guardara en algún lado mientras ella estuvo en el hospital. Él lo hizo.
Ahora en el dormitorio todo estaba en su lugar, y por alguna razón ese orden era lo que más le dolía. Pablo trajinaba en la cocina con las ollas. Le traía agua, le preguntaba si tenía frío, si necesitaba algo. Todo correcto, todo como debía ser. Un marido atento junto a su esposa después de una pérdida. Ella trataba de no pensar en el bebé. En cambio pensaba en las vitaminas. Un mes atrás Pablo había llegado a casa con una caja bonita. Una marca alemana, letras doradas sobre fondo verde oscuro. Dijo que las había buscado especialmente, que las había pedido por internet, que eran caras pero muy buenas, ideales para el embarazo. Ella se había emocionado entonces, él pocas veces hacía ese tipo de cosas. Había tomado esas vitaminas todos los días. Y más o menos desde entonces se había sentido peor. Los malestares del embarazo que atribuía al estado. Los calambres nocturnos. Los sangrados que el médico explicaba de una manera y luego de otra. El cansancio. La presión que subía y bajaba. Nadie decía nada concreto. Análisis, estudios, hay que descansar más. Ya basta, Valeria, se reprendió. Las vitaminas son vitaminas. Estás buscando explicaciones donde no las hay. Buscas a quien culpar porque es más fácil que simplemente aceptar lo que pasó. Pero el pensamiento no la soltaba. El miércoles, cuando Pablo se fue al trabajo, ella se levantó del sofá y sacó el frasco de la mesita de noche. Etiqueta blanca y ordenada en alemán, el logo conocido. Abrió la tapa. Adentro, pastillas ovaladas color crema, sin olor. Completamente normales. Incluso olió una, lo cual era una tontería. Luego revisó metódicamente todo el apartamento. La mesita de noche de él. Aspirina, una crema vieja, un cargador de quién sabe qué, un recibo del taller mecánico. Los bolsillos de los sacos y las chaquetas. Vacíos, recibos arrugados del supermercado. El baño, los armarios, los cajones de la cocina. Nada. Valeria puso el frasco en su lugar y se sintió ridícula. El apartamento era el mismo de siempre, ordinario, un poco desordenado por la vida en común. Ningún secreto. Ninguna pista. Solo una mujer que perdió a su bebé y busca a quien echarle la culpa. Volvió al sofá y se tapó hasta el mentón con la manta. Pero esa noche, cuando Pablo se durmió, ella volvió a quedarse despierta en la oscuridad escuchando aquella frase. Por fin perdió al bebé en un mes, pido el divorcio. El jueves por la noche Pablo llegó tarde. Valeria ya estaba acostada pero no dormía, escuchaba cómo él andaba más tiempo que de costumbre en la entrada, chocaba con algo, murmuraba entre dientes. Asomó la cabeza al dormitorio. ¿No duermes? Perdona que sea tan tarde, nos quedamos con los colegas, dijo con la lengua un poco trabada. Olía a alcohol. Se desvistió en silencio en la oscuridad y se acostó a su lado. A los pocos minutos se quedó dormido. Valeria estaba acostada escuchando su respiración. Pareja, tranquila, completamente serena. Por la mañana apareció en la cocina con cuidado, como alguien que no está seguro de que la cabeza aguante los movimientos bruscos. Ayer el whisky estaba buenísimo, y tomé demasiado, murmuró frunciendo el ceño ante la luz. Hoy me voy en autobús. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? No, anda. La puerta se cerró. Valeria se quedó sentada un momento más, luego se levantó y se acercó a la ventana. El carro de él estaba estacionado en el patio. La mañana era cálida y tranquila, por el patio caminaba una mujer con un cochecito de bebé. Valeria miró el carro pensativa, y luego fue a buscar las llaves. Esta es la última vez, se dijo. Si no hay nada, no hay nada, y dejo de darle vueltas a esto. El carro olía a cuero y a su colonia. Revisó metódicamente la guantera. Documentos, seguro, unas servilletas, un bolígrafo sin tapa. Debajo de los asientos, nada. Los bolsillos laterales de las puertas, nada. La cajuela. El gato hidráulico, la llanta de refacción, una vieja chamarra. Valeria volvió al asiento del conductor y se recostó en el respaldo. Cerró los ojos. Listo. Ya está. Abrió el parasol, así nomás, por inercia, sin ningún propósito. Los recibos le cayeron sobre las piernas. Los fue recogiendo del asiento uno a uno.
Gasolinera, gasolinera, lavado de carro, alguna tienda y uno más, arrugado. Farmacia San Rafael, calle Rosales número 24. La fecha del recibo era de 3 semanas atrás. Valeria se quedó sentada mirando ese recibo. Luego, casi sin darse cuenta de lo que hacía, abrió el cenicero. Él nunca había fumado, el cenicero siempre había estado vacío. Adentro había un blister de pastillas. Lo tomó con 2 dedos. El nombre estaba parcialmente cortado, solo se veían las primeras letras. Misop, y a lo largo del borde del empaque había números en relieve. Las manos actuaron solas mientras la cabeza todavía no había decidido qué hacer con todo esto. Sacó el teléfono, lo acercó, tomó 2 fotos. Cerró el carro y subió a casa. Sin quitarse la chamarra, se sentó directo a la mesa y abrió la laptop. Escribió en el buscador lo que había alcanzado a ver. El fragmento del nombre, los números. El primer resultado. Lo abrió, empezó a leer, primero rápido, luego cada vez más despacio. El medicamento se usaba para interrumpir el embarazo. Releyó esa frase varias veces antes de entender y aceptar su significado. Cerró la laptop. 2 años habían intentado tener un hijo. Cuando la prueba por fin mostró 2 líneas, Pablo dijo que era el mejor día de su vida. Ella se había reído y llorado al mismo tiempo, y él la abrazó justo en el baño donde los 2 estaban parados mirando esa prueba. Lo recordaba muy bien, recordaba cada detalle. Por la ventana la mujer seguía paseando el cochecito, meciéndolo de un lado a otro, mirando el teléfono. Valeria estaba sentada mirándola y no se movía. Él le había comprado vitaminas. Las había buscado especialmente. Muy buenas. Ella las había tomado todos los días. Porque confiaba en él. Valeria puso las manos sobre las rodillas y se quedó mirando la pantalla donde todavía brillaba el texto sobre contracciones uterinas y contraindicaciones. Luego sacó el teléfono y le escribió a Diego. Diego, necesito tu ayuda. Es importante. ¿Podemos vernos? Con Diego habían sido compañeros de clase, desde la secundaria hasta el último año de preparatoria. Lo recordaba como un chico callado que siempre hacía las tareas y se ponía colorado cuando ella le pedía que la dejara copiar en biología. En el último año él le había pasado una nota. Ella entonces salía con otro y le respondió con un rechazo amable. Después de la escuela sus vidas tomaron caminos distintos y ella casi se olvidó de que existía. Se habían encontrado por casualidad hacía medio año, en la clínica del barrio. Se sorprendieron, conversaron, se intercambiaron los números. Él se había hecho médico, internista en el Hospital General, serio, de pocas palabras. Después de eso se habían mandado algunos mensajes sin importancia. Se encontraron en un café cerca de su hospital. Él llegó directo del turno, con una chamarra encima del uniforme médico, pidió un café y la miró con atención, sin palabras de más. Ella guardó silencio un momento y luego empezó. Por el hospital, por la conversación en el pasillo, por las vitaminas, por cómo se había ido sintiendo cada vez peor en las últimas semanas. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él preguntó. ¿Cuándo pasó? ¿El aborto? Hace casi una semana. ¿Y solo hasta ahora? Pensé que me estaba volviendo loca, dijo ella. Hasta el último momento pensé que me estaba volviendo loca. Puso el teléfono sobre la mesa. La foto del blister. Diego tomó el teléfono y lo miró de cerca. Algo cambió en su cara, despacio, poco a poco, como si estuviera armando un rompecabezas y no quisiera aceptar lo que estaba quedando. ¿Dónde encontraste esto? En el carro de mi marido. Pausa. Valeria, dijo él con cuidado, necesito entender. Dices que varias semanas antes del aborto te sentías mal. Calambres, sangrados, los médicos no entendían por qué. Y al mismo tiempo tomabas todos los días estas pastillas, levantó levemente el teléfono, que te daba tu marido. Eso sospecho. Diego puso el teléfono sobre la mesa. Se frotó la frente. Necesito tomarte una muestra de sangre. La toxicología va a mostrar si hay rastros del medicamento en el organismo. Voy a pedir que lo aceleren, los resultados estarán pasado mañana. Está bien. Y por ahora ni una palabra a nadie, agregó. Especialmente a él. Lo entiendo. Él la miró,
largo, de una manera especial, como no la había mirado ningún médico. ¿Y tú cómo estás? No sé, dijo ella con sinceridad. El sábado por la noche Pablo estuvo mucho tiempo en la ducha. Valeria escuchaba el ruido del agua desde el pasillo. El teléfono de él estaba cargando junto a la cama. Ella tomó el teléfono e ingresó 4 dígitos. La fecha de nacimiento de la madre de él nunca había cambiado esa contraseña. Abrió la aplicación del banco. Fue revisando el historial de movimientos despacio, sin perderse nada. La farmacia, 3 semanas atrás, $50. Los dedos le temblaban levemente. Más adelante. Transferencias. Una, otra más, de nuevo. Todas al mismo nombre. Ana Salcedo. $300, luego 150, luego 400. Con regularidad, casi cada 2 semanas. Y además. Hotel Premier, 2 meses atrás, $190. 2 meses atrás Pablo había estado 3 días en un viaje de trabajo. Antes eso pasaba y todo era normal. Le escribía que estaba cansado, que la extrañaba, que el hotel era muy regular. Con su propio teléfono Valeria fotografió la pantalla. Devolvió el teléfono a la cargadora y se apartó hacia la ventana. El agua al otro lado de la pared se cortó. Ella estaba junto a la ventana cuando él salió del baño con una toalla sobre los hombros. ¿No duermes?, preguntó él. Ya voy, respondió ella. Pablo se acostó, jaló la cobija, se dio vuelta. A los pocos minutos en el cuarto solo se escuchaba su respiración. Valeria se acostó a su lado. Afuera todo estaba tranquilo. Brillaban los faroles, en algún lugar pasó un carro. Ana Salcedo, pensó para sus adentros. Por la mañana Pablo fue al supermercado. La puerta se cerró. Valeria esperó a que se apagaran los pasos en las escaleras y tomó el teléfono. Buscó el perfil de Pablo en las redes sociales. Entró a sus seguidores y empezó a revisar. El nombre lo recordaba exactamente. Ana Salcedo. Lo encontró rápido. El perfil era público, con muchas fotos. Valeria fue pasando en silencio. Ana tenía 28 años. Cabello claro, sonrisa amplia, le gustaba fotografiarse en cafés y al aire libre. En la descripción del perfil, el nombre de una empresa que Valeria reconoció de inmediato. La misma donde trabajaba Pablo. Llegó a las publicaciones de 2 meses atrás. El mejor cumpleaños de mi vida. Gracias a quien lo hizo inolvidable, y una foto en un restaurante, una mesa elegante, una copa de champán, una cara feliz. Al fondo se adivinaba el salón, claramente de un restaurante de hotel. Miró la fecha de la publicación. Exactamente cuando Pablo estaba en su viaje de trabajo. La laptop del marido estaba sobre la mesa de la cocina, ella abrió la tapa. Pantalla de bloqueo, campo para el PIN. Probó la fecha de nacimiento de él, el cumpleaños de su suegra. Incorrecto. Pensó un segundo. Tecleó 1605. La laptop se desbloqueó. Era el cumpleaños de su amante. Valeria se quedó sentada un buen rato mirando el escritorio antes de abrir el correo, como si se diera una última oportunidad de detenerse, de no leer, de no saber. Luego lo abrió. La correspondencia con la dirección que tenía el apellido de ella apareció rápido. Llevaba varios meses, el último mensaje era muy reciente. Valeria fue leyendo despacio, desde el principio. Al comienzo eran mensajes normales, casi inocentes. Te extraño, cuando nos vemos, hoy estabas tan. Luego el tono fue cambiando, volviéndose más tenso. ¿Cuánto tiempo más? Lo prometiste, estoy cansada de ser la segunda. Luego un mensaje que Valeria releyó 3 veces. Ana. ¿Está embarazada? Dijiste que ibas a resolver esto. ¿Qué significa ahora? Pablo. No te angusties. Dije que lo resuelvo y lo resuelvo. Todo va a estar bien, confía en mí. Y otro más, después de eso. Ana. ¿Y cuándo ya? Pablo. Pronto. El problema va a desaparecer. Valeria cerró la laptop. Se levantó. Fue a la cocina. Se sirvió agua, bebió mirando la pared. El problema va a desaparecer. Así llamaba a su hijo. Un problema.
Puso el vaso con cuidado sobre la mesa y volvió al cuarto. Abrió la laptop de nuevo, copió la conversación en una memoria USB. Lo hizo metódicamente, sin apuro, como si trabajara con documentos ajenos. El martes por la mañana llamó Diego. Llegaron los resultados, dijo. La voz era tranquila, pero en esa tranquilidad se notaba el esfuerzo. Valeria, en la sangre se encontraron rastros de un medicamento contraindicado durante el embarazo. La concentración es pequeña, pero está. Esto pudo haber provocado el aborto. Ella escuchaba aferrada al borde de la mesa. ¿Me estás escuchando? Sí. Esto hay que reportarlo a la policía. Hoy mismo, Valeria. Tienes en tus manos un dictamen médico, eso ya es motivo suficiente para... Espera, lo interrumpió ella. Dame unos días. ¿Para qué? Necesito reunir algunas cosas más. Valeria, bajó la voz, esto no es un juego. Si él se da cuenta de que sabes, no se va a dar cuenta. Hizo una pausa. Diego, te lo pido. Unos días. Sé lo que estoy haciendo. Una pausa al otro lado de la línea. Está bien, dijo él al fin. Pero llámame si algo sale mal. De acuerdo. Colgó y miró el reloj. Pablo no iba a volver todavía en un buen rato. Se vistió y salió. A la farmacia fue caminando, unos 20 minutos, cruzando el parque. El día era cálido y tranquilo, desde algún lado llegaba olor a pasto recién cortado. En las bancas había señores mayores, mamás paseando con carriolas. La vida de siempre, que seguía adelante sin importar lo que pasaba adentro de Valeria. La farmacia era pequeña, con una sola ventanilla. Detrás del vidrio había una mujer de unos 55 años, corpulenta, con ojos atentos y una gafete que decía Carmen. Valeria se acercó a la ventanilla y puso sobre el mostrador 2 hojas. Una impresión con la descripción del medicamento y una foto del blister que había encontrado en el carro. Buenas. Creo que esto lo compraron aquí hace unas semanas. La señora Carmen miró las hojas. Luego miró a Valeria. ¿Y qué quiere saber? Quiero saber quién lo compró. Valeria sacó el teléfono y mostró una foto de Pablo, en la que él sonreía. La farmacéutica miró la foto largo rato, luego desvió la vista. ¿Qué pasó? Estaba embarazada, dijo Valeria. Hace poco perdí al bebé. Mi marido todos los días me daba vitaminas que él mismo compraba. Señaló la impresión. Esto es lo que apareció en su carro. La señora Carmen la miraba en silencio. Algo en su cara iba cambiando, despacio, como si sopesara cada palabra que acababa de escuchar. Un momento, dijo al fin. Se fue a la trastienda. Volvió con un cuaderno grueso de pasta de cartón. Aquí llevamos el registro de ventas de medicamentos de uso controlado, dijo, hojeando. Aquí está. Hace 3 semanas, y otra vez una semana después. Lo compró un hombre. Volvió a mirar la fotografía. Preguntó por la dosis. A Valeria se le cortó la respiración. ¿Puede confirmarlo oficialmente? ¿Para la policía? La señora Carmen cerró el cuaderno y la miró fijo. Tenemos cámaras, el archivo se guarda 2 meses. Hizo una pausa, luego agregó en voz baja, casi para sí misma. Mi hija está de 7 meses. Por supuesto que confirmo. De camino a casa Valeria entró a una pequeña tienda de electrónica, de las que hay en cualquier centro comercial, con vitrinas llenas de fundas para teléfono y adaptadores. Pidió que le mostraran la grabadora más pequeña que tuvieran. El vendedor, un chico joven, puso varias opciones sobre el mostrador. Ella eligió la menos visible, del tamaño de un encendedor, con un manejo sencillo. ¿Y esto para qué es, si no es indiscreción? Preguntó él con una sonrisita mientras se imprimía el recibo. ¿Para grabar clases? Sí, dijo Valeria. Clases. Esa noche, mientras Pablo veía algo en la televisión, ella bajó al patio con el pretexto de querer tomar aire. Abrió el carro. Sacó la grabadora del bolsillo, activó la grabación y la puso debajo del asiento. Al día siguiente, en el desayuno, le pidió a Pablo que la acercara a casa de su amiga Paola. Necesitaba devolverle un libro que le había prestado hacía tiempo. Claro, dijo él. Qué bueno que vayas a verla. Te hace falta distraerte.
En el carro ella iba en el asiento del copiloto mirando por la ventana. Hablaron de nada. El tiempo, que había que comprar el fin de semana, que el vecino había vuelto a estacionar el carro atravesado en la entrada. Una conversación de siempre. Valeria quiso buscar algo en su bolsa. Se le resbaló de las piernas y parte de las cosas cayeron a sus pies. Se agachó a recogerlas, y mientras levantaba el teléfono, la cartera, las llaves, palpó debajo del asiento la grabadora y la guardó en la bolsa. ¿Todo bien?, preguntó Pablo. Sí, la bolsa es muy incómoda. Se bajó. Hasta luego. Él se fue. Valeria esperó a que el carro doblara en la esquina y entró al primer café que encontró, uno pequeño, casi vacío a esa hora. Pidió un café, sacó la grabadora, se puso los audífonos. La mayor parte de la grabación no tenía nada de interés. El ruido del motor, la radio, un par de llamadas cortas de trabajo. Fue adelantando rápido. Luego encontró lo que buscaba. Pablo hablaba en el carro con el altavoz, la voz relajada y segura. Ana, todo va bien, no te angusties. Una voz femenina al otro lado, un poco tensa. ¿Cuándo se lo vas a decir? Siempre dices pronto. En un par de semanas. Ya te expliqué. No se puede de golpe, va a parecer sospechoso. Acaba de perder al bebé, todo el mundo está mirando. Esperemos un poco, que se calme todo. ¿Y si ella sospecha algo? ¿Y si se hace análisis o algo así? Una pausa breve. Luego Pablo, casi con irritación. Ana, no va a sospechar. Está en una depresión tan grande que no se levanta del sofá. ¿Qué análisis? Los médicos ya lo achacaron al estrés, nadie está buscando nada. Todo limpio. Bueno. Es que ya estoy tan cansada de todo esto. Lo sé. Un poco más. La grabación terminó. Valeria estaba sentada con la pequeña grabadora en las manos, mirando por la ventana del café hacia la calle. Pasaba gente, pasó un autobús, en la esquina un hombre paseaba a un perro grande y peludo. Está en una depresión tan grande que no se levanta del sofá. Él la conocía bien. O eso creía. Se quitó los audífonos, terminó el café, pagó y salió a la calle. La oficina de la abogada, que había encontrado con anticipación por internet leyendo reseñas, quedaba a 10 minutos caminando. La abogada se llamaba Sofía Reyes, una mujer de unos 45 años, con un traje formal y el cabello corto. Su oficina era pequeña pero ordenada. Escuchó a Valeria en silencio y luego estudió todo lo que ella puso sobre la mesa. El dictamen médico de Diego, la foto del blister, las impresiones de la correspondencia, la memoria USB con las copias, la grabación, el cuaderno de la farmacia, las fotos de las transferencias bancarias. La licenciada Sofía escuchó la grabación con los audífonos, la cara sin cambiar. Luego los dejó a un lado y se quedó unos segundos mirando la carpeta. Lesiones dolosas graves, dijo al fin. Hasta 8 años de prisión. Tiene usted una base probatoria sólida. Medicina, audio, testigo de la farmacia, correspondencia. Hizo una pausa. Debe presentar la denuncia cuanto antes. Cada día que pasa no juega a su favor. Valeria miraba por la ventana. En la calle una mujer jalaba de la mano a un niño que no quería caminar y se resistía. No, dijo Valeria. ¿Cómo que no? No, quiero hacer las cosas de otra manera. Hizo una pausa. No quiero que para el todo termine tan fácilmente. La licenciada Sofía la estudió unos segundos. ¿Qué propone? Valeria por fin se apartó de la ventana. Tengo una idea, dijo. Escúcheme, Pablo llevaba tiempo preguntándole por su cumpleaños, desde la semana anterior, con cuidado, como se pregunta por algo que puede resultar inoportuno. ¿Qué regalarle, si quería salir a algún lado, o quizás simplemente cenar juntos en algún lugar tranquilo? Valeria siempre lo esquivaba. No estaba de humor para fiestas ni regalos. Pero una noche, 3 días antes del cumpleaños, mientras Pablo recogía después de cenar, ella dijo de pronto. «Sabes, creo que voy a juntar gente. Para mi cumpleaños». Él se dio vuelta con una sorpresa genuina, casi aliviada, en la cara. ¿En serio? ¡Qué bueno! Ya era hora. Ella tomó el teléfono y empezó a llamar a familiares y amigos.
Decía casi lo mismo a todos. Que quería reunirse, que el médico le había recomendado no encerrarse, que el cumpleaños era una buena ocasión para ver a la gente cercana. La voz sonaba creíble. Un poco cansada, un poco trabajosamente animada, exactamente como debe sonar la voz de alguien que intenta salir de una depresión. Su suegra Elena se emocionó. Valerita, claro que vamos, estamos tan preocupados por ti, qué bien que estás aguantando. Su propia mamá dijo. Gracias a Dios, ya me preocupaba que no quisieras ver a nadie. Pablo observaba esas llamadas con un alivio evidente. Por la noche, cuando ella dejó el teléfono, la abrazó por la espalda mientras ella estaba parada junto a la ventana. Me alegra que hayas decidido esto, dijo. De verdad. Necesitas tener gente cerca. Sí, dijo ella. ¿Pido algo de un restaurante? No tienes por qué cargarte con todo, entre los dos hacemos lo que podamos y el resto que lo traigan. Está bien, dijo ella. Él se quedó un momento más a su lado y luego se fue al otro cuarto. Valeria se quedó sentada a la mesa. 3 días. Todo en 3 días. Sabía cada palabra que iba a decir. Sabía en qué orden. Sabía en qué momento sacaría la carpeta del aparador, en qué momento pondría la grabación, y lo que pasaría después. Solo quedaba esperar. El día de su cumpleaños Valeria se despertó antes del despertador. Pablo dormía a su lado, boca arriba, un brazo detrás de la cabeza, como siempre. Valeria miraba el techo y escuchaba su respiración. Pareja, tranquila. La gente que duerme bien es gente con la conciencia limpia, decía su abuela. O gente que sabe no pensar en lo que no quiere pensar, pensó ella ahora. Por la ventana ya había luz. La mañana era tranquila, sin viento. En algún lugar del patio un niño ya estaba pateando una pelota, se escuchaban los golpes contra el pavimento. Valeria se levantó con cuidado para no despertar a Pablo y fue a la cocina. Se sirvió agua, bebió mirando el patio. Un niño de unos 8 años pateaba la pelota a lo largo de la barda, solo, con una concentración seria, como si estuviera en un estadio. Puso el vaso y empezó a preparar el desayuno. Cuando Pablo salió del dormitorio, en la mesa ya había platos, huevos revueltos, pan rebanado. Vaya, dijo, deteniéndose en la entrada de la cocina con una expresión levemente sorprendida. ¿Cocinaste? Se me antojó, dijo ella. Se sentó, se sirvió café. La miró, con un poco más de atención que de costumbre. ¿Cómo estás hoy? Bien. Un poco nerviosa por los invitados, ya sabes que no me gusta cuando hay mucha gente junta. Era verdad. Siempre se ponía un poco nerviosa antes de las reuniones. Él lo sabía. Por eso asintió con comprensión y no preguntó más. El pedido del restaurante llega a las 6, dijo. Traen todo listo. Solo te quedan las ensaladas. Está bien. Desayunaron en silencio. Pablo miraba algo en el teléfono, ella sostenía la taza con las 2 manos y pensaba en que esa noche todo aquello terminaría. Los invitados debían llegar a las 7. Valeria pasó el día en un estado especial. No de angustia, sino de concentración, casi mecánica. Las manos hacían las cosas de siempre. Cortaba verduras, acomodaba platos, limpiaba copas, y por dentro había una calma poco habitual, la calma que solo viene cuando todo ya está decidido. Alrededor de las 3 fue al dormitorio con el pretexto de querer descansar un rato. Sacó el teléfono y le escribió a la licenciada Sofía. Todo en pie. Los invitados a las 7. La respuesta llegó rápido. Entendido. Mucha suerte. Valeria guardó el teléfono, cerró los ojos y en efecto descansó un poco. No dormía, solo estaba acostada escuchando a Pablo caminar por el apartamento, mover cosas, hablar en voz baja por teléfono en el pasillo. Ya no se sobresaltaba con esas conversaciones en voz baja. Ya no intentaba escuchar. Eso ya no importaba. A las 5 se duchó y se vistió. Eligió el vestido azul que él alguna vez había dicho que era su favorito. ¿Por qué exactamente ese? Ella misma no sabía explicarlo. Quizás solo quería que él no sospechara nada hasta el último momento. Quizás la razón era otra, algo que no quería reconocerse a sí misma. Se miró en el espejo. Algo pálida, con ojeras que el maquillaje no cubría del todo.
A las 6:30 llegó el pedido del restaurante. Pablo recibía las cajas en la entrada, las acomodaba en la mesa, acomodaba el mantel. Estaba animado, casi contento. Ayudaba, proponía, preguntaba dónde poner cada cosa. Un buen marido preparando la fiesta de su esposa. Valeria lo observaba de reojo mientras picaba el cilantro. Pensaba en que esa misma mañana, en el desayuno, él había estado sentado frente a ella comiendo huevos revueltos, sirviéndose café, preguntando cómo se sentía. Y ella respondía. Y ese había sido su último desayuno normal, aunque él no lo sabía. Vale, la llamó desde el cuarto, las velas las pongo en la mesa o en el alféizar. En la mesa, dijo ella. Los primeros en llegar fueron sus padres. Su mamá la abrazó en la entrada con fuerza y por mucho tiempo, como se abraza después de una larga ausencia, aunque no hacía tanto que se habían visto. Olía a su perfume, el mismo de siempre, el de toda la vida. ¿Cómo estás?, dijo su mamá en voz baja sin soltarla. Veo que estás haciendo el esfuerzo. ¿Todo bien, mamá? Su papá le dio la mano a Pablo y le dio una palmada en el hombro, breve, a la manera de los hombres. Pablo sonrió, dijo algo sobre el tráfico. Luego llegaron los suegros. Elena se puso a trajinar enseguida. Movía cosas en la mesa, ofrecía ayuda, decía que Valeria se veía bien, mucho mejor de lo que esperaba. Su suegro Roberto era de pocas palabras, como siempre. Saludó de mano, le dio un beso en la mejilla a Valeria y fue a sentarse a su lugar. Luego los amigos, de 2 en 2 y de 3 en 3, con flores y botellas, con abrazos y los chistes de siempre. El apartamento se fue llenando de voces, olor a comida, risas. Todo igual que siempre, como en cualquier cumpleaños de los muchos que ella recordaba. Pablo estaba en su elemento. Servía, bromeaba, atendía a los invitados. Seguro, encantador, en confianza. Valeria lo observaba desde la mesa y pensaba que él probablemente también creía en esta noche. El último acto antes de irse. El gesto de despedida. Ayudar a su esposa con el cumpleaños, sentarse con la gente, y luego, cuando todo se calmara, decirle tranquilamente que eran muy distintos y que la vida los había separado. Eran las 7:20. Los invitados eran 12. La luz era cálida, las velas estaban encendidas, afuera oscurecía. Una tranquila noche de verano, las casas de enfrente brillaban con sus ventanas iluminadas. Todo era bonito, casi deliberadamente acogedor. El primer brindis lo hizo el papá de Valeria, breve, a su manera, sin palabras de más. Por la salud, porque el año siguiente fuera mejor. Chocaron las copas. Elena se limpió los ojos con una servilleta, siempre había sido muy sensible. Luego habló Pablo. Se puso de pie, levantó la copa, miró a Valeria con calidez, con esa sonrisa que ella alguna vez había creído solo suya. Por ti, dijo. Por tu fortaleza. Pasaste por una prueba muy dura y veo cómo te estás sosteniendo. Estoy orgulloso de ti. Todos bebieron. Alguien dijo que bien lo dijo. Valeria sonrió y también bebió. Las conversaciones fluyeron solas. Quien había viajado en verano, que pasaba en el trabajo, los hijos de quien habían entrado a la escuela. El ruido habitual de una reunión, familiar y cálido. Valeria estaba sentada, escuchaba, respondía cuando le preguntaban. De reojo miró el reloj. Las 7:30. Puso la mano sobre la rodilla y sintió que los dedos le temblaban levemente. No de miedo. Solo porque ya estaba ahí, y no había manera de retroceder, ni falta que hacía. Se puso de pie. Las conversaciones en la mesa empezaron a apagarse. Ella esperó hasta que hubo silencio total. 12 personas la miraban. Quiero decir algo importante, dijo Valeria. La voz sonaba tranquila. Estoy muy contenta de que estén aquí. Precisamente ustedes. Pausa. Perdí a mi bebé, continuó. Ustedes lo saben. Los médicos dijeron. Estrés, el cuerpo no pudo, estas cosas pasan. Recorrió la mesa con la mirada. Eso no era verdad. El silencio cambió. Se volvió tenso, cauteloso. Pablo estaba sentado frente a ella. La sonrisa en su cara no desapareció de golpe, se fue derritiendo despacio, como la cera de una vela, hasta que el rostro quedó simplemente pétreo. Valeria, dijo.
La voz era baja, de advertencia. Ella no lo miró. Se volvió hacia el aparador, abrió la puerta, sacó una carpeta café y la puso sobre la mesa frente a ella. En este momento mi abogada está entregando una denuncia a la policía por un delito cometido por alguien que está sentado en esta mesa. Elena lanzó un grito ahogado, breve, como si le faltara el aire. La mamá de Valeria se aferró al borde del mantel. Los demás guardaban silencio. Pablo se levantó. ¿Qué estás diciendo? Siéntate, dijo Valeria sin levantar la voz. Esto es algún tipo de, siéntate, Pablo. Abrió la carpeta. Aquí está el dictamen médico. En mi sangre se encontró un medicamento que provoca contracciones uterinas. Está contraindicado durante el embarazo. Fue eso lo que provocó el aborto. La hoja cayó sobre la mesa. Elena la alcanzó con una mano temblorosa. Aquí está el registro de ventas de la farmacia en la calle Rosales. Segunda hoja. Este medicamento se compró 2 veces en el último mes. La farmacéutica identificó al comprador por una fotografía y está dispuesta a declarar. La farmacia tiene cámaras. Roberto, que en toda la noche casi no había dicho nada, puso despacio la copa sobre la mesa y miró a su hijo. Aquí está la impresión de la correspondencia, continuó Valeria. El problema va a desaparecer. Así llamaba a nuestro hijo en los mensajes a su amante. Tercera hoja. Una de las amigas dijo en voz baja: Dios mío. Alguien corrió la silla. Pablo estaba inmóvil. Las mejillas se le fueron llenando de manchas. Esto es una falsificación, dijo al fin. Valeria, no sabes lo que estás haciendo. Todo esto es mentira, no sé de dónde sacaste esto, pero, y aquí está la grabación, dijo ella. Sacó la grabadora de la carpeta, presionó reproducir y la puso en el centro de la mesa. La voz de Pablo llenó el silencio, relajada, cotidiana, nada parecida a la voz de alguien que tiene algo que ocultar. Ana, no va a sospechar. Está en una depresión tan grande que no se levanta del sofá. ¿Qué análisis? Los médicos ya lo achacaron al estrés, nadie está buscando nada. Todo limpio. La grabación terminó. Nadie en la mesa se movía. Elena miraba a su hijo con una expresión que Valeria solo le había visto una vez, cuando murió su madre. Roberto se levantó. Despacio, pesadamente, como un hombre muy anciano. ¿Mataste a mi nieto? Preguntó con voz temblorosa. ¿Por una maldita puta? Pablo abrió la boca y la cerró. Miró a su madre, a su padre, a Valeria, de nuevo a su padre. Algo en su expresión se quebró, no como en alguien a quien atraparon y que lo reconoce, sino como en alguien que hasta el último segundo estuvo seguro de que todo iba a salir bien y de pronto comprendió que no. Esto no es lo que piensan, empezó. No saben toda la situación, entre Valeria y yo hace tiempo que, cállate, dijo Roberto. De repente sonó el timbre. Valeria no fue a abrir. Se levantó el papá de Valeria, que todo ese tiempo había estado sentado en silencio mirando la mesa. Fue a la entrada y abrió el cerrojo. Al cuarto entraron 2 personas uniformadas. Se detuvieron en el umbral. El mayor, un hombre ya entrado en años con cara cansada, recorrió la reunión con la mirada y encontró a Valeria. Ella señaló con la cabeza a su marido. ¿Pablo Andrés Serrano? Pablo estaba sentado a la mesa, atónito. Miraba a los recién llegados como mira a alguien que todavía no ha decidido si negar o explicar. Queda detenido bajo sospecha de haber cometido el delito de lesiones dolosas graves. Elena dijo algo, incomprensible, entre lágrimas. Una de las amigas tomó a Valeria de la mano, ella no vio quién. Cuando las esposas sonaron en las muñecas de Pablo, él por fin miró a Valeria. Largo, como si intentara leer algo en su cara. Una explicación, o lástima, o al menos enojo. ¿Cómo pudiste?, empezó. Dijiste que no me levantaba del sofá, respondió ella. Sin embargo, hice mucho trabajo. Se lo llevaron hacia la entrada. La puerta de calle se cerró de golpe. En la mesa había mucho silencio. Las velas seguían encendidas. En las copas quedaba vino sin terminar. Elena lloraba con la cara hundida en las palmas, y Roberto estaba sentado a su lado sin abrazarla, sin decir nada, solo sentado, con una cara como si en los últimos 10 minutos hubiera envejecido 10 años.
La mamá de Valeria se acercó y la abrazó, fuerte, en silencio, igual que por la mañana en la entrada. Valeria no lloró. Solo se quedó parada mirando las velas que se derretían en el centro de la mesa, pensando que había que apagarlas antes de que la cera goteara sobre el mantel. El juicio fue 2 meses después. Valeria casi no intervino en las audiencias. Todo lo decían los documentos y los testigos. La señora Carmen de la farmacia llegó puntual, sin que nadie se lo recordara, con su mejor ropa, y declaró con calma y claridad, como alguien que sabe bien para qué está ahí. Diego habló en lenguaje médico, seco y preciso, y esa sequedad hacía que todo sonara aún más terrible. La grabación el juzgado la escuchó 2 veces. Pablo recibió 4 años de prisión. A Ana Salcedo primero la citaron como testigo. Ella negó haber conocido los detalles, pero la correspondencia estaba impresa y archivada en el expediente, y negar su contenido era muy difícil. 2 años en suspenso, periodo de prueba. De la empresa la habían despedido antes de que se dictara la sentencia. Roberto llamó a Valeria una semana después del juicio. Habló breve, buscando las palabras con dificultad, como siempre hacía cuando algo le costaba mucho. Quería decirte que me da vergüenza. Por él. Y que tú que hiciste lo correcto. Eres muy fuerte, la más fuerte de todas las personas que conozco. Valeria se quedó pensando largo rato después de que se despidieron. Unos días después del juicio llamó Diego. Dijo que pasaba cerca de su colonia y que tenía media hora libre, si ella no tenía nada en contra de tomar un café. Ella no tenía nada en contra. Se sentaron en el mismo café donde se habían visto la primera vez, y hablaron ya no como paciente y médico ni como excompañeros de clase que se habían encontrado por casualidad, sino como 2 personas que tienen de qué hablar y no tienen ningún apuro. Él no le preguntó cómo estaba. Simplemente estuvo ahí, y eso era más alivio que cualquier palabra. La media hora se estiró hasta 3 horas. En primavera Valeria fue a casa de sus padres en el campo, así nomás, sin ningún motivo, simplemente porque quiso. No porque necesitara apoyo, no porque tuviera que ir a algún lado, sino simplemente así. Su papá la recibió en la entrada, le puso el brazo sobre los hombros, la miró con atención, como siempre lo hacía cuando quería entender cómo estaba ella de verdad. Bueno, dijo al fin, cambiaste. Cambié, reconoció ella. ¿Fue Diego el que ayudó? Preguntó él con una leve sonrisa. Papá, dijo ella. Está bien, está bien. Por la noche estuvieron sentados en el porche, tomando té, escuchando el viento en el jardín. Su mamá contaba algo sobre los vecinos, su papá metía alguna que otra frase. Todo era normal, acogedor, como en casa. Valeria sostenía la taza tibia entre las manos y pensaba que hacía medio año estaba tendida en una cama de hospital escuchando a través de la anestesia una voz ajena, sin saber todavía qué haría con todo aquello, sin saber si iba a tener fuerzas. Y resultó que sí las tuvo. Eso no lo dijo en voz alta. Pero era, quizás, lo más importante. Gracias por escuchar hasta el final, los acompañó el canal Corazones Reales. Les pido disculpas por los posibles errores. Suscríbanse si les gustó y déjenme un like, espero con mucho gusto sus comentarios.